Buenos días, Ernesto. Tu audio, Ernesto, por favor. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. ¿Ya? Ya. Bien. Bueno, pues es un informe, yo diría dramático, ¿no? Pues que te diga que de la noche a la mañana tienes 3.8 millones de personas más en pobreza, 2 millones de ellos en pobreza extrema, pues digamos, no es nada satisfactorio, ¿no? Pero bueno, pues sí se está viendo ahí y es sobre todo lo que más me llama la atención, un reconocimiento de que las cosas no están funcionando bien. Desde luego se le puede echar la culpa a la pandemia, pero uno ve otras cifras que están dentro de este informe. Por ejemplo, pues sí se ve una caída muy importante en el ingreso. Y esto a pesar de, por ejemplo, un incremento de 16% en el ingreso derivado de las remesas. Porque las remesas pues, traen ya un crecimiento mensual promedio de casi 20%, flujo mensual de 4.400, 4.500 millones de dólares. Y a pesar de ese ingreso de las remesas familiares, pues la caída del empleo, sobre todo, es lo que señala el informe, es lo que está generando que se esté produciendo pues, más pobreza entre la sociedad. Hay un dato relevante que revela el presidente del Coneval, que dice que la política social, el gasto, que yo digo más bien es clientelar del gobierno federal hacia distintos sectores de la población, no alcanzó a contrarrestar la caída del ingreso por empleo, tanto del empleo formal como del informal. Y bueno, pues si antes teníamos 55 millones de pobres, ahora tenemos 53, ahora tenemos 52 y cacho, tenemos ahora 55 y fracción, pero después dice, si no hubiera habido gasto social, nos hubiéramos ido hasta 58 millones de pobres. Pero esta cifra de 10 millones de personas en pobreza extrema es así lastima. ¿Cómo es posible que México tenga una población diezmada en pobreza extrema, siendo un país inmensamente rico en recursos naturales, estando pegado a la economía más grande del mundo, y no nada más pegado, sino asociado, con una muy importante inversión en maquinaria y equipo, ¿no? en manufactura, con un sector primario eminentemente exportador que también genera divisas de manera significativa, y que en el mercado interno estemos tan deteriorados, ¿no? Al final, el mismo presidente del Coneval nos da la solución y dice, aquí la cuestión clave no está en incrementar el gasto social, sino en el empleo. Y para que haya empleo, pues todos sabemos, necesita haber inversión, y para que haya inversión, necesita haber confianza. Esa es la clave, me parece, de todo este galimatías, ¿no? Al final de cuentas. Si no hay confianza, vamos a seguir fabricando pobres. Si hay confianza, puedes revertir esta circunstancia. La confianza estaría muy vinculada, Ernesto, a la inversión. Hoy se acaba de dar a conocer la inversión fija bruta. Le pido a Ernesto que fuera tan amable de colocarnos el reporte del INEGI, dado a conocer hoy a las 6, y con el contexto, en el antecedente de que todavía el mes pasado creció, pero antes de que empezara a crecer nuevamente, teníamos más de 22 meses con retrocesos en este indicador, en la inversión fija bruta, Ernesto. Y entonces eso indudablemente pues le pega también a la generación de riqueza, generación de empleo, generación de empresas, ¿no? Sí, bueno, aquí tienes de nueva cuenta un dato positivo, mensual 0.7, el anual, bueno, espectacular, 47% de crecimiento. Estás viendo en relación a mayo del año pasado, pues que hay un incremento, por ejemplo, en la inversión en construcción, ¿no?
En la parte empresarial o industrial no se ve tan fuerte el crecimiento, pero bueno, estás haciendo ese 47% es con el peor mes en cuanto a restricciones de actividad económica que hubo por el COVID del año pasado, ¿no? El acumulado de los primeros 5 meses es todavía muy negativo, cerca de -18. Y pues, en pocas palabras lo que acabamos de decir, ¿no? Si no hay inversión, si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, por un lado, no se genera suficiente empleo, porque de repente el presidente dice, no, ya nada más nos faltan 600,000 puestos y ya llegamos a la meta, ¿no? Ya nos recuperamos. Pues no, porque ya pasaron 2 años y de acuerdo a nuestra demografía, más o menos deben de haber entrado 2 millones de personas más, de jóvenes, a buscar trabajo, ¿no? Claro. Y si no lo tienes, pues unos emigran, los que tienen suerte, y otros, pues al crimen organizado, y otros a la mayor pobreza, ¿no? A ver, dime, ¿qué tendría que hacerse con esos datos? ¿El gobierno qué debería hacer o qué sugerirías que hiciera? Pues creo que todavía tiene muchísimo margen de maniobra como para dar un golpe de timón y enderezar el barco. Mira, por ejemplo, hoy tienes un nuevo secretario de Hacienda, ¿no? Ese secretario de Hacienda sí está hablando de varias cosas. Por ejemplo, pues sí dice que va a seguir manteniendo la restricción, la austeridad, ¿no?, de gasto, la disciplina fiscal, no endeudarse, pero también está hablando de restablecer el clima de confianza. En la parte fiscal dice, no voy a incrementar impuestos, pero voy a simplificar el esquema fiscal para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar y pueda haber nuevas empresas que se incorporen a la economía formal. Está hablando de que hay pues un desperdicio en la banca de desarrollo, que puede ser un importante instrumento de impulso a la actividad económica. Entonces, bueno, pues sí hay esperanzas de que con este nuevo capitán de la economía de México pueda haber digamos, una reconsideración de lo que se está haciendo mal y que pueda avanzar la economía. Pero desde luego, aunque se pretenda, pues no depende todo de este nuevo secretario. Tiene que haber congruencia en todo el esquema de gobierno. O sea, no puede ser que al mismo tiempo estés diciendo que no va a haber incrementos fiscales, que va a haber restablecimiento de la confianza y que por otro lado pues digas que ya le vas a quitar todos los incentivos fiscales a la industria automotriz. Bien. O que sigues pegándole a los importadores de gasolina, ¿no? A los que invirtieron en poner cadenas de gasolinerías. En fin, ¿no? Bueno, pues tienes toda la razón. Ya iremos desmenuzando este asunto con calma. Por lo pronto te agradezco. Que pases un excelente fin de semana. Igualmente ustedes, que estén bien. Muchas gracias. Gracias.